Capítulo 10. El tabernáculo y la organización del pueblo en el desierto. Después de la crisis del becerro de oro, el pueblo de Israel comprendió la severidad de su desobediencia. Sin embargo, Dios, en su misericordia, renovó su pacto con ellos y les dio nuevas instrucciones para organizarse como una nación santa. El llamado a la construcción del tabernáculo. Dios habló a Moisés y le ordenó: construyan un santuario para mí, para que pueda habitar entre ustedes. Este santuario, conocido como el tabernáculo, sería un lugar de encuentro entre Dios e Israel. La estructura debía ser móvil, permitiendo que el pueblo la transportara en su travesía por el desierto. Moisés transmitió el mandato a los israelitas y pidió que ofrecieran voluntariamente materiales para la construcción: oro, plata, bronce, telas finas, pieles, maderas preciosas y piedras preciosas. La respuesta del pueblo fue tan generosa que, en poco tiempo, Moisés tuvo que pedir que dejaran de traer ofrendas, pues ya había suficiente material. La construcción del tabernáculo y sus elementos. Bajo la dirección de Bezaleel y Aholiab, hábiles artesanos llenos del Espíritu de Dios, el tabernáculo comenzó a tomar forma. Se confeccionaron el arca del pacto, hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro. Sobre ella estaban los querubines y el propiciatorio, donde la gloria de Dios se manifestaría. La menorá, candelabro de oro, con 7 brazos, que iluminaba el lugar santo. La mesa de los panes de la proposición, donde se colocaban los panes sagrados. El altar del incienso, donde se quemaba incienso como símbolo de las oraciones del pueblo. El altar de los sacrificios, donde se ofrecían los holocaustos. La fuente de bronce, para la purificación de los sacerdotes. El atrio, rodeado por cortinas de lino fino, delimitando el área sagrada. Cuando todo estuvo terminado, Moisés inspeccionó la obra y la bendijo. La consagración del tabernáculo y los sacerdotes. Dios ordenó que Aarón y sus hijos fueran consagrados como sacerdotes. Moisés ungió a Aarón, vistió a los sacerdotes con vestiduras sagradas y ofreció sacrificios para su purificación. El día de la inauguración, la gloria de Dios descendió en forma de una nube sobre el tabernáculo, llenándolo de su presencia. Desde entonces, una nube cubría el tabernáculo de día y una columna de fuego lo iluminaba de noche. Cuando la nube se movía, el pueblo sabía que debía seguirla. Cuando permanecía en un lugar, acampaban. La organización de Israel en el desierto. Dios también instruyó a Moisés sobre cómo organizar al pueblo. Cada tribu tenía un lugar asignado alrededor del tabernáculo, formando un campamento bien estructurado. En el centro, el tabernáculo y la tribu de Leví, encargada del sacerdocio. Al este, las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur, las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Al oeste, las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. Al norte, las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Además, Dios estableció leyes sobre la pureza, los sacrificios, las fiestas sagradas y la justicia, asegurando que el pueblo viviera en santidad. El primer viaje desde el Sinai. Con el tabernáculo en funcionamiento y la organización establecida, Israel estuvo listo para avanzar. Al cabo de un año de haber salido de Egipto, la nube se elevó y Moisés dio la orden de partir. El sonido de las trompetas anunció la marcha, y el pueblo se dirigió hacia la tierra prometida, aunque su travesía aún estaría llena de pruebas. En el capítulo 11, se narra la rebelión en el desierto, los castigos de Dios y el destino de la generación que salió de Egipto. Capítulo 11. Rebeliones en el desierto y el castigo de Dios. A medida que el pueblo de Israel avanzaba en su travesía hacia la tierra prometida, los desafíos y dificultades comenzaron a poner a prueba su fe y obediencia. A pesar de la presencia visible de Dios en forma de nube y fuego, la incredulidad y la rebeldía crecían en sus corazones, lo que los llevaría a enfrentar graves consecuencias. El descontento del pueblo y la queja por comida. Después de partir del monte Sinaí, el pueblo comenzó a quejarse una vez más. Aunque Dios les proveía diariamente el maná, muchos israelitas extrañaban la comida de Egipto y exigieron carne. Dios, airado por su ingratitud, le dijo a Moisés que les daría carne, no solo por un día, sino por un mes entero, hasta que les saliera por las narices. Así, envió una gran bandada de codornices, pero la avidez del pueblo los llevó a comer sin moderación. Como castigo por su gula y desobediencia,
Dios desató una plaga mortal entre ellos. Aquel lugar fue llamado Kibroth-Hattaavah, las tumbas de la avidez, porque allí fueron sepultados muchos que codiciaron la carne. La rebelión de María y Aarón contra Moisés. Incluso dentro de la familia de Moisés surgió rebelión. María y Aarón, sus propios hermanos, hablaron contra él, cuestionando su liderazgo y su matrimonio con una mujer cusita. Dios, indignado, descendió en una nube sobre el tabernáculo y les recordó que Moisés era su siervo más fiel y con él hablaba cara a cara, algo que no hacía con ningún otro profeta. Como castigo, María fue afligida con lepra. Aarón, horrorizado, le pidió a Moisés que intercediera por ella. Moisés clamó a Dios, y él accedió a sanarla. Pero María tuvo que permanecer fuera del campamento por 7 días como señal de su castigo. Los 12 espías y la desobediencia del pueblo. Cuando llegaron a Cades Barnea, en el borde de la tierra prometida, Dios ordenó a Moisés que enviara 12 espías, uno por cada tribu, para reconocer la tierra de Canaán. Durante 40 días, los espías recorrieron el territorio y vieron su abundancia, llevando consigo un racimo de uvas tan grande que necesitó 2 hombres para cargarlo. Al regresar, 10 de los espías dieron un informe negativo, afirmando que la tierra estaba habitada por gigantes, los descendientes de Anak, y que conquistarla sería imposible. Solo Josué y Caleb mostraron fe, confiando en que Dios les daría la victoria. El pueblo, aterrorizado, se rebeló y quiso apedrear a Josué y Caleb, además de querer regresar a Egipto. Moisés intercedió nuevamente, y aunque Dios no los destruyó en ese momento, dictó una sentencia severa. Toda la generación adulta que salió de Egipto moriría en el desierto. Solo Josué y Caleb entrarían en la tierra prometida. El pueblo vagaría por el desierto durante 40 años, 1 año por cada día que los espías estuvieron en Canaán. Al darse cuenta de su error, algunos israelitas intentaron conquistar la tierra por su cuenta, pero fueron derrotados por los amalecitas y cananeos. La rebelión de Coré y el castigo de Dios. No pasó mucho tiempo antes de que otra rebelión surgiera dentro del pueblo, esta vez encabezada por Coré, Datán y Abiram, junto con 250 líderes. Cuestionaron la autoridad de Moisés y Aarón, diciendo que todo el pueblo era santo y que ellos no tenían derecho a gobernar sobre los demás. Moisés, angustiado, les propuso que al día siguiente presentaran incienso ante Dios y que él decidiría quién tenía la autoridad. Cuando llegó el momento, Dios hizo algo asombroso. La tierra se abrió y tragó a Coré, Datán y Abiram junto con sus familias y posesiones. Un fuego descendió del cielo y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. A pesar de este juicio terrible, el pueblo siguió murmurando y acusando a Moisés de haber matado al pueblo de Dios. En respuesta, Dios envió una plaga que mató a 14.700 personas, hasta que Moisés y Aarón intercedieron para detenerla. Para confirmar el liderazgo de Aarón, Dios hizo que su vara floreciera milagrosamente, mientras que las varas de los demás jefes tribales quedaron secas. Esto dejó claro que Aarón y sus descendientes fueron elegidos para el sacerdocio. El pecado de Moisés y la prohibición de entrar a Canaán. A medida que el pueblo continuaba su travesía, llegaron nuevamente a Cades, donde no había agua. El pueblo, una vez más, se quejó y exigió agua, lamentando haber salido de Egipto. Dios ordenó a Moisés: habla a la roca delante del pueblo, y de ella brotará agua. Pero Moisés, enfurecido por la continua rebeldía del pueblo, golpeó la roca 2 veces con su vara, en lugar de hablarle como Dios había ordenado. El agua brotó, pero Dios reprendió a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí y no haberme santificado ante el pueblo, no entraréis en la tierra prometida. Este lugar fue llamado las aguas de Meribá, porque allí el pueblo contendió con Dios. El juicio final sobre la generación rebelde. Después de años de peregrinación, la generación que había salido de Egipto comenzó a morir en el desierto, tal como Dios lo había decretado. Entre las pérdidas más notables estuvieron María, quien murió en Cades; Aarón, quien subió al monte Hor, donde Dios le quitó sus vestiduras sacerdotales y las transfirió a su hijo Eleazar antes de morir. Mientras tanto, el pueblo continuaba su marcha hacia Canaán, enfrentando enemigos como los moabitas y madianitas, quienes intentaron maldecirlos a través del profeta Balaam, aunque Dios transformó las maldiciones en bendiciones. Con la generación rebelde desapareciendo y una nueva generación lista para la conquista, Dios reiteró sus mandamientos y preparó al pueblo para lo que estaba por venir.
En el capítulo 12 se narra cómo Moisés da sus últimos discursos, la confirmación de Josué como su sucesor, la visión de la tierra prometida desde el monte Nebo y la muerte de Moisés. Capítulo 12. El adiós de Moisés y la entrada a la tierra prometida. Después de 40 años de peregrinación en el desierto, la generación que había salido de Egipto desapareció, cumpliéndose el juicio de Dios. Ahora, una nueva generación de israelitas estaba lista para entrar en la tierra prometida. Moisés, que había guiado al pueblo con paciencia y obediencia, sabía que su tiempo en la tierra estaba por terminar. Esta última etapa de su vida estuvo marcada por discursos de despedida, bendiciones y una emotiva despedida en el monte Nebo. Moisés reitera la ley antes de su muerte. Antes de que el pueblo cruzara el río Jordán, Moisés convocó a toda la nación y les dio un último mensaje, el cual quedó registrado en el libro del Deuteronomio. Recordó la fidelidad de Dios y cómo los había guiado y sustentado en el desierto. Les advirtió sobre la idolatría y la importancia de obedecer los mandamientos. Les habló de las bendiciones y maldiciones. Si obedecían, prosperarían en la tierra prometida. Si desobedecían, serían dispersados entre las naciones. Confirmó la promesa del Mesías, quien vendría en el futuro para salvar a su pueblo. Después de estos discursos, Moisés escribió la ley en un libro y la entregó a los levitas, quienes debían leerla al pueblo cada 7 años. Josué es nombrado sucesor. Sabiendo que no entraría en Canaán, Moisés presentó ante el pueblo su sucesor, Josué, hijo de Nun. Dios mismo le había ordenado que lo ungiera como el nuevo líder de Israel. Moisés impuso sus manos sobre Josué, quien fue lleno del espíritu de sabiduría. Dios le dijo a Josué: «Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra». Moisés animó a Josué a confiar en Dios y no temer, pues el Señor iría delante de ellos en la conquista de Canaán. La emotiva despedida en el monte Nebo. Después de estas palabras, Dios le habló a Moisés y le dijo: «Sube al monte Nebo, en la tierra de Moab, y contempla la tierra prometida. Desde allí morirás, pues no entrarás en ella». Moisés obedeció. Desde la cima del monte Nebo, Dios le mostró toda la tierra de Canaán. Al norte, hasta Dan y Neftalí. Al oeste, la llanura del Jordán y el mar Mediterráneo. Al sur, hasta Judá y el Negev. Moisés contempló el cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, él mismo no cruzaría el Jordán, pues había desobedecido en las aguas de Meribá cuando golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios había ordenado. La muerte de Moisés y su entierro secreto. Después de ver la tierra prometida, Moisés murió en el monte Nebo a la edad de 120 años. A pesar de su avanzada edad, la Biblia dice que sus ojos no se habían oscurecido ni había perdido vigor. Dios mismo enterró a Moisés en un lugar secreto en el valle de Moab, y hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está su tumba. El pueblo de Israel lloró su muerte durante 30 días en las llanuras de Moab, rindiéndole homenaje como el mayor líder que habían tenido. Josué lidera a Israel a la conquista. Tras la muerte de Moisés, Josué tomó el mando del pueblo y recibió la confirmación de Dios de que él estaría con él como estuvo con Moisés. Dios le dijo: «Levántate y cruza el Jordán con este pueblo. Toda la tierra que piséis será vuestra. Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas». Bajo su liderazgo, los israelitas cruzaron el río Jordán de manera milagrosa y comenzaron la conquista de Canaán, cumpliendo la promesa que Dios había hecho siglos atrás a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, el profeta más grande de Israel. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida, su legado perduró por generaciones. La Biblia afirma que nunca hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien Dios hablaba cara a cara. Su historia sigue siendo una de las más impactantes de la humanidad, y su influencia se extiende hasta hoy en día, siendo considerado el líder, legislador y libertador más grande de Israel. Conclusión. La historia de Moisés es un relato de fe, liderazgo, pruebas y redención. Desde su nacimiento en Egipto hasta su último suspiro en el monte Nebo, su vida fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Su legado permanece en la Biblia y en la historia, recordándonos que Dios cumple sus promesas y nunca abandona a su pueblo. Así concluye la historia de Moisés en 12 capítulos.